Hola, buenas tardes. Ante todo, agradecer al comité organizador que me ha brindado la oportunidad de estar hoy aquí enseñándoles un caso clínico. Un caso clínico que, bueno, a nadie gusta enseñar de sus complicaciones, ¿no? Pero la verdad es que de las complicaciones es uno de esos momentos en los que uno más aprende, porque aprender de los errores de uno mismo o de los errores de otros compañeros es lo que yo creo que nos ayuda a mejorar. Bueno, el caso que les voy a presentar esta tarde, perdón, que se me ha ido directo a... Bueno, paciente 73 años de edad, hipertenso, dislipémico, en tratamiento médico, con amiloidosis cardíaca, con una función ventricular levemente deprimida y cardiopatía isquémica, severa arteriopatía coronaria, y por ese motivo está con tratamiento con antiagregación aspirina 100 miligramos diarios. No obstante, a pesar de todo esto, pues tiene un ranking 0, es completamente autónomo para todas las actividades de la vida diaria. Presenta un cuadro ictal en forma de una alteración del habla y una parálisis facial izquierda. Por suerte, el señor pues, bueno, llegó muy pronto al hospital, a los 65 minutos del inicio de la clínica. Ya estaba siendo valorado por el equipo de neurología de urgencias y se le valoró con un NIH de 9, lo cual, bueno, no es un ictus, no es un TACI, pero es una clínica significativa. Se le dio TPA, ahora os enseñaré las imágenes a partir de las cuales se le dio TPA. Bueno, el TAC de cráneo simple, como podéis ver, pues el parénquima cerebral es muy normal, únicamente pues sacaríamos de imagen lineal densa, que está aquí en la parte posterior de la ínsula, aparece en la curva de una M2, M3, y al reconstruirlo sagittalmente, pues bueno, sí también se ve un puntito aquí al salir de la ínsula, podría tratarse de una rama parietal en la división inferior. El angio-OTC, la proyección que mejor nos la muestra es la sagital, en la que vemos que hay un stop efectivamente en la división inferior, en una ramia parietal, en segmento M2 ya entrando a M3, cuando hace la curva para salir. Este paciente pues, se decidió llevar a la sala de angiografía, hacerle una angiografía diagnóstica y decidir si tratamiento o no tratamiento. Aunque, bueno, de entrada teníamos bastante claro que con un NIH de 9, pues probablemente, si había la oclusión de gran vaso, haríamos tratamiento. Tenía unos troncos elongados, pero tampoco extraordinariamente en exceso, muy limpios, que, bueno, no imposibilitaron hacer el procedimiento. Y os enseño aquí la angiografía intracraneal en una fase tardía, que es en la que mejor se demuestra, como podéis ver, pues bueno, se confirma una oclusión en el segmento M3, en la fase tardía se ve mejor, dejando una cuña bastante importante de parénquima hipoperfundido. Bueno, pues a este punto, pues ¿lo tratamos o no lo tratamos? Esa es una de las cuestiones primeras que nos podemos plantear. Nosotros no tuvimos duda. Yo creo que después de las charlas que hemos tenido hoy, sobre todo la que nos ha dado Jordi, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que hay que tratarlo. Es un paciente que entra dentro de la definición de un MEVO o un distal vessel occlusion, es decir, es una M3, pero le está dando una clínica significativa, un NIH de 9 y encima con un déficit que es incapacitante, que es una alteración del habla. Bien. Para hacer el approach en este paciente, pues utilizamos el siguiente setup, un catéter portador de 90 centímetros y después un microcatéter de 17 largo, el más largo para poder llegar con facilidad hasta el lugar de oclusión sin tenernos que preocupar de la cantidad de curvas que hubiera por el camino y sabiendo que tendríamos microcatéter de sobra. Y encima de nuestro approach es siempre una técnica combinada, incluso en los MEVOS, en todo tipo de ictus de circulación anterior. Pues encima de este Neuroslider 17, el micro 17, desplazamos un catéter de aspiración distal Q3. Aquí podéis ver el catéter de aspiración distal Q3 y aquí hemos desplegado un stent de bajo perfil, un 3x20, encima de la oclusión. Hicimos una pequeña inyección a través del Q3, el microcatéter de 17 ya está retirado. Y bueno, lo primero que llama la atención es que sí que estamos haciendo un efecto bypass, parece que el contraste va distal al lugar de oclusión, pero nos llama mucho la atención pues, estas arrugas que aparecen en la arteria. Este tipo de imagen que a veces vemos arrosariada,
a la que vamos retirando el stent y el catéter de aspiración distal de forma conjunta, haciendo una técnica SAFE, pues vemos que esto se acentúa incluso un poquito más. Todos hemos visto estas imágenes en Twitter, ¿no?, de que se ven en modelos cadavéricos, qué les ocurre a las arterias que se someten a una trombectomía. Realmente asusta ver el estrés al cual las sometemos, y realmente, si os fijáis la imagen, cómo se arruga esta arteria, pues es muy similar a la que nos estábamos encontrando nosotros en este paciente. Bueno, después viene la sorpresa. Centramos el cráneo para hacer una serie y nos encontramos con la imagen que nunca nos gusta ver, que es una extravasación de contraste en espacio subaracnoideo en la zona donde habíamos pasado con el stent retriever. Hicimos una serie y en las fases venosa, pues se veía una extravasación de contraste, no es un sangrado arterial masivo, no es una ruptura masiva, pero sí que efectivamente hay una extravasación de contraste en la arteriografía. Volvimos a subir con el microcatéter de 163 centímetros hasta cerca del lugar donde presumiblemente estaba la rotura. Hicimos una pequeña serie, aquí no sé si se aprecia muy bien, pero había un pequeño sangrado en esta zona. Y decidimos poner un coil sin liberarlo, poner un coil pequeñito de 2×3, dejarlo aquí unos 5 minutitos, quitarlo, hacer una serie de comprobación, todavía estaba sangrando, volvimos a hacer la misma maniobra y tras la segunda maniobra la extravasación de contraste cesó. Aquí podéis ver una serie de control ya después de retirado el coil y bueno, parece ser que la extravasación de contraste ha cesado y hemos podido contener y hacer hemostasia en el punto de sangrado. Aquí veis la serie final de control. Este es el vaso en el que habíamos estado presentes. Está permeable, incluso en fases tardías pues no hay signos de sangrado. Bueno, evidentemente el TAC inicial a las pocas horas, 24 horas o antes, pues es horrible. Veis un sangrado masivo, más contraste, etcétera. Tiene muy mal aspecto. Pero este paciente, pues a los 3 meses de seguimiento, pues veis la zona, pues una vez ya reabsorbida toda la sangre, pues podemos ver la zona de infarto que ha quedado y su NIH en este momento era de 5 a los 3 meses y el ranking era un ranking de 2. Posteriormente, este paciente continuó mejorando clínicamente y hace un mes se sometió a una cirugía de bypass ortocoronario para su cardiopatía isquémica. Bueno, y aquí está el caso, pero ahora viene pues lo que podemos aprender de este tipo de complicaciones, ¿no? Siempre digo que después de una complicación hay que pasar 2 fases. La primera es intentar solucionarla lo mejor y más rápido que podamos y la segunda es aprender de ella para que no vuelva a suceder. Entonces yo lo primero que me pregunto es si la técnica combinada que se realizó en este caso era la más adecuada para un trombo en esta localización y de estas características y en esta arteria y si se hizo de la mejor manera que se podía hacer. Entonces, bueno, aquí tengo, esta diapositiva la ha presentado el doctor Blasco esta mañana. Esto es un trabajo del grupo de Calgary, en el que, bueno, tras una encuesta a 263 neurointervencionistas, les preguntan cuál es vuestro approach en diferentes localizaciones de oclusión de pequeño vaso. Y en el caso de las M3, pues está realmente muy dividido. Hay un 33% que hace stent retriever solo, un 30,9% que hace técnica combinada, un 27% que solo aspira y un pequeño porcentaje que inyecta fibrinólisis intraarterial en estos pacientes. Entonces, bueno, hacer la técnica combinada parece que no es descabellado. También tenemos la experiencia de los compañeros del Clínico San Carlos que han sacado una serie de su experiencia utilizando la Blind Exchange Mini Pinning Technique con muy buenos resultados, comparando stent versus esta técnica y les daba mejores resultados la técnica de técnica combinada. Entonces, parece ser que usar la técnica combinada en esta localización pues, no es una cosa a eliminar o podría ser el origen del problema. Yo más creo que el origen del problema está en hacerlo en el vaso en concreto. Aquí podéis ver pues, una técnica de pinch o de pinning en una arteria pericallosa. La arteria pericallosa es una arteria relativamente recta con una curva muy abierta. Aquí pues no es peligroso, de hecho lo hemos hecho en muchas ocasiones y en esta localización nunca hemos tenido ningún problema.
Entonces, a partir de ahora, creemos que el problema está en esta curva. El pasar de M2 a M3 es el punto clave y rectificar esta curva es lo que hace que se rompan pequeñas ramas perforantes de la arteria de este segmento, que son las que en segunda instancia causan la hemorragia, y más en un paciente que recordemos que estaba en tratamiento con aspirina y había recibido TPA. Es la típica causa de que muchas veces después de hacer trombectomías en esta área haya pequeña cantidad de hemorragia subaracnoidea en los TACs de control, pero en este caso era más que una subaracnoidea, era una extravasación de contraste. Entonces, lo que hacemos ahora es dejar el catéter de aspiración distal en el segmento M2, en una parte proximal o media, incluso podemos poner un catéter de aspiración más grande que el que habíamos utilizado en el paciente en concreto, porque estamos trabajando desde un vaso más grueso, y desplegamos nuestro stent en la zona del trombo, vamos retirando, y cuando llegamos a las cercanías del catéter de aspiración, iniciamos la aspiración y hacemos el pinch aquí, en una zona mucho más segura, que no rectifica tanto ni agrede tanto a la arteria. Y a partir de aquí, pues ya la retiramos como una unidad utilizando la técnica habitual. Otra modificación que hemos hecho es disminuir todavía más la longitud de los stents que estamos trabajando. Estamos trabajando en vasos muy pequeños, en una M3, entonces quizá un 3x20 era muy largo, podríamos haber utilizado un 3x10, un poco más cortito, ahí si lo ajustas bien sobre el lugar de oclusión es suficiente, o stents que hay disponibles también de menor perfil todavía, de 2.5 milímetros. Y bueno, y por último, pues que la técnica de dejar un coil temporalmente sin liberarlo para hacer hemostasia puede funcionar. Es una técnica que realmente la hemos tenido que utilizar pocas veces, pero las veces que la hemos utilizado nos ha sido muy útil y aparte nos evita sacrificar ese vaso y por lo tanto controlar nuestra complicación. Muchas gracias.